Por si las moscas, hoy vamos a hablar de narco en la Ciudad de México. Me acompaña Sandra Romandía, que es una de las autoras de un libro, Sandra, al que le tenía muchas ganas desde hace tiempo y que finalmente pude leer este fin de semana. Eh, Termina el libro, y no es un spoiler, como dicen, bueno, porque además lo acabamos de vivir, con la penetración del cartel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México. Y eso ya no lo toca el libro, obviamente, pero que tiene como consecuencias el atentado a nuestro secretario de Seguridad Ciudadana. En el libro ya hay una advertencia muy grande de que este monstruo estaba creciendo demasiado, este monstruo, digamos que estuvimos negando, estaba creciendo demasiado, y quería comenzar contigo, Sandra, sobre este último acontecimiento. Es un acontecimiento que marca una máxima alerta. Sí, totalmente. Gracias, Guillermo, por la invitación y gracias por haber leído el libro finalmente. Sí, totalmente. Creo que el libro lo cerramos diciendo cómo es la incursión del Cártel de Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México, como muy, muy someramente. Y por supuesto, al final sellando con que del Cártel de Generación se va a hablar, de Jalisco Nueva Generación se va a hablar en los próximos, posiblemente en los próximos meses y en los próximos años. Y bueno, realmente es así porque se veía así. Como todos sabemos, es un cártel muy violento, es un cártel que en el país pues ha causado estragos en la sociedad, en las ciudades, en los pueblos. Y al solo tener la señal de que iba a entrar a la Ciudad de México, pues es una alerta mayúscula. Ahora, lo que pasó en el atentado contra Omar García Harfuch, pues es algo inédito, algo que debería ser una alerta mayor, por supuesto, Guillermo. Se ha hablado de eso, tiene un significado mayúsculo. Por una parte, pues es un grupo que dice no me importa, lo voy a hacer aquí frente a todas las cámaras, orquesta un atentado en una zona súper simbólica de la ciudad, donde están las casas de diplomáticos, una zona de alta plusvalía, casas de políticos, y que evidentemente es muy, pero muy vigilada. Esto es, por supuesto, un mensaje y un desafío que se tiene que entender como una alerta máxima. Y por otra parte, algo inédito también en la historia de la ciudad, pues querer atentar contra el máximo policía, que en este caso fue Omar García Harfuch, en un operativo o digamos, en una planeación que pareció bastante sofisticada. Es decir, para que estas personas hubieran planeado lo que vimos ese viernes, pues debieron de haber tenido información muy, muy delicada y muy sensible del equipo más cercano de Omar, porque como todos sabemos, él es un personaje que cambiaba rutinas, su mismo nivel que tiene lo llevaba a mover constantemente su agenda y sus caminos hasta incluso donde dormía. Entonces, de alguna manera ellos se llegaron de información para poder planear y orquestar esto con el mínimo detalle. Afortunadamente, el objetivo principal, que era él, bueno, no murió, pero murieron 3 mexicanos. Y esta alerta debe ser muy, muy, muy fuerte y, por supuesto, llevar a que suceda algo por fin, Guillermo. Es decir, a que las autoridades por fin tengan una inteligencia mucho más sofisticada, mucho más delicada para poder frenar. Sabemos que había información de que el cártel de Jalisco Nueva Generación iba a atentar contra un objetivo importante, pero no se pudo evitar y murieron 3 personas. Entonces es una alerta mayor y es una alerta de muchas que han venido sucediendo en la Ciudad de México. La fiscalía, sin embargo, detuvo rápidamente a 12 de las personas que intervinieron en este atentado, y hemos ido sabiendo todavía un poquito más. Y lo que te quería preguntar es, ¿qué pistas nos podrías dar para entender por qué el cartel Jalisco Nueva Generación se atreve a tamaña cosa? Bueno, primero llama mucho la atención lo que dices, ¿no? Reclutaron personas de otros lugares que al parecer no les importaban, eso sí, les prometieron un pago bastante alto. Bastante bueno, sí. Sí, sabiendo que los iban a detener, o sea, que la zona era vigilada y que ellos iban a ser como carne de cañón o carne de tensión y que iba a ser una cuota que ellos iban a perder con tal de ejecutar lo que ellos, pues de alguna manera tenían planeado. Lo que sí es cierto, Guillermo, es que el cártel de Jalisco tiene intereses en la ciudad desde hace 2 o 3 años que ha intentado entrar.
Las primeras señales aparecieron en finales del 2017 con algunas cartas diciendo que estaban entrando a la ciudad y con algunos asesinatos de dealers en diferentes puntos de la Ciudad de México donde ellos ya habían dicho que iban a entrar. Después de eso intentan hacerse de algunas alianzas con grupos locales para poder entrar, como el cártel de Tláhuac. Primero la Unión no lo lograron y crean otra que se llama la Antiunión. Y así es como se han venido manifestando los intereses de este grupo en la ciudad desde hace ya, digamos, 2 años, más o menos, más de 2 años. Y era un poco de, pues no decirse de esperarse, pero sí era para que estuviéramos asustados y las autoridades en alerta de que un hecho como este podría ocurrir, como el atentado, con esta gran capacidad de fuego que armaron, con calibre de nunca antes vistos utilizados en algo así en la ciudad, que también es impresionante, Guillermo, y que creo que a todos nos cimbró de alguna manera, ¿no? A todos los que vivimos en la Ciudad de México nos cimbró y pues nos lleva a pensar que esto puede ser una declaración de guerra, porque este grupo ve puntos vulnerables en el Estado, ve puntos vulnerables a nivel local o federal, que le dan pie a decir, pues la impunidad nos va a permitir poder hacer esto y después quizá poder hacer más cosas, que es lo más preocupante. ¿Cómo debería responder el Estado? ¿Con abrazos o balazos? Híjole, buena pregunta. Llama mucho la atención eso porque a nivel federal, Guillermo, pues esta estrategia pues, que hemos visto, ¿no? Que ha sido absolutamente infructífera. Y no lo dices tú, no lo digo yo, lo dicen los números. La violencia está peor que nunca, los homicidios, más de 100 muertos al día, o sea, es de no creerse. Y por supuesto que una frase de démonos abrazos y no balazos, pues no está funcionando en absoluto. Tampoco está funcionando, al parecer, el dinero que se le da a los ninis o a los jóvenes, ¿no? Para que no entren a los grupos. El crimen organizado, sí. Sí, porque les dan 3,000 pesos al mes, cuando por hacer el operativo en Sinaloa para que no detuvieran al hijo del Chapo, les pagaban 20,000 pesos por un día, solo por participar. Entonces, la disparidad ahí también de la oferta y la demanda es muy fuerte y pues resulta muy alejado de la realidad de esa estrategia. La narrativa preocupa, oficial, federal, de que no van a detener a los líderes, que no van tras ellos. Eso es casi un mensaje para ellos de hagan lo que quieran. Mientras que ahí voy, a nivel local, sin defender a ningún funcionario, sí hay una narrativa, un discurso distinto. Sí van contra las cabecillas del cártel de Jalisco Nueva Generación en la ciudad, de la Antiunión, del cártel de Tláhuac, de la Unión. Sí hay un mensaje en ese sentido y sí se ha intentado hacer algunas detenciones. En los últimos 3 meses de la pandemia, digamos, hasta aquí hubo un corte, se detuvieron a 18 cabecillas más o menos importantes de 3 grupos importantes en la ciudad. Eso te habla de que a pesar de en plena pandemia estaban haciendo detenciones el gobierno de la Ciudad de México, pero no significa tampoco, Guillermo, que sea una estrategia que dé resultados. Es decir, el cobro de piso sigue, las extorsiones siguen. Yo hice un comparativo de homicidios en las zonas geolocalizadas como donde hay más disputas y aumentaron los homicidios. O sea, las estrategias, las detenciones, perdón, una y otra vez no nos garantizan paz, no nos garantizan orden, y no nos garantizan que dejen de cometerse delitos como el cobro de piso y la invasión de predios. También hice una revisión a las carpetas y siguen invadiendo predios grupos como la Unión, por ejemplo, de Tepito, que llega a un edificio a punta de pistola, te baja y te quedas sin tu casa a unas cuadras de donde despacha la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Entonces esto sigue ocurriendo y la estrategia, por supuesto, tendría que ser más inteligencia. Muy bien. Vámonos a un corte, Sandra, y regresamos contigo para seguir hablando del libro Narcos, Ciudad de México y de la situación en la que nos encontramos en este momento. Mi hijo es de panadería y llevamos 28 años. Lo invertí un poco en producto y para poder tener medios de seguridad para atender a mis clientes. Si hay poder adquisitivo en los barrios, pues desde luego va a haber en todo el país. Lo ocupamos para pagarle a los trabajadores, no dejarlos sin que lleven sustento a su casa. El gobierno ha apoyado a los empresarios, solo que nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena, investigar e informarnos. Gobierno de México. Estamos de regreso en Por si las moscas. Soy Guillermo Sorno, estoy hablando con Sandra Romandía y ustedes están en Canal 22
Hablamos del narco en la Ciudad de México, a propósito del libro que escribió Sandra junto con otros 2 autores, pero también a partir de los acontecimientos recientes violentos, sobre todo el intento pues, de asesinato a Omar García Harfuch. Sandra, una de las cosas que dices en tu libro, que dicen en tu libro repetidas veces, sobre todo en los primeros capítulos, es que se negó la existencia de los grupos criminales en México. O sea, si ahora la narrativa es, con Claudia Sheinbaum es la de Mancera era, los grupos criminales no existen, en buena medida también la de Marcelo Ebrard, pero la de Mancera era muy evidente, porque además se iban complicando las cosas frente a la vista de todos nosotros. ¿Por qué negarlo? ¿Qué ganaba el gobierno de la ciudad? Bueno, buena pregunta, porque era muy evidente, realmente cada vez iban ocurriendo más sucesos. Recordemos en 2013 la desaparición de 13 jóvenes de un antro en la zona rosa del Heaven. Luego ocurrió lo de los descuartizados en Insurgentes, casi cuando ya Mancera se estaba yendo, y él siguió alegando que eran casos aislados. Por supuesto que las consecuencias políticas que le pueden llevar al mandatario de la capital mexicana, donde históricamente no se habían apostado grupos criminales tan poderosos como sí en otras partes del país, pues era muy costosa, ¿no? La carga, el costo, digamos, de afrontar y decir, pues sí, ya llegaron aquí estos grupos, o los locales se fortalecieron a manera de tener características similares a los cárteles transnacionales, tenía un costo político fuerte por una parte, por otra parte, por supuesto que una responsabilidad, porque entonces si lo aceptas, tienes que crear una estrategia y entonces tienes que dar resultados. Si lo omites y lo niegas, pues no hay estrategia y no hay ninguna manera de que te cuestionen. Fue creciendo esto, como bien mencionamos en el libro, desde hace años, digamos, hace una década empiezan algunos grupos empiezan a crecer, a decidir que ellos van a ser ahora grupos fuertes como cárteles, y estoy hablando específicamente de la Unión de Tepito, después viene el cártel de Tláhuac, y vienen ajustes de cuenta en la ciudad que debieron de haber sido alertas desde 2007, 2010, 2013, 2015, y estas administraciones de Miguel Ángel Mancera y antes Ebrard parece que solo se abocaron a negarlo y a decir que lo que había en la ciudad eran pequeñas pandillas vendiendo drogas, como siempre había ocurrido, digamos, históricamente, cuando no era así. ¿Qué es lo que hace un grupo o una pequeña pandilla que distribuye drogas diferente a un grupo más parecido a cárteles transnacionales o a cárteles con poder de fuego? Pues es precisamente eso, ¿no? Cómo actúan. Nos empezamos a dar cuenta, o bueno, lo vemos en los expedientes, que tienen casas de seguridad en la Ciudad de México donde descuartizaban personas, narcolaboratorios dentro de la Ciudad de México, en la Narvarte, en Polanco tenían casas, en el centro, donde desaparecían personas, expedientes de ellos en su celular, que ya los tenía la autoridad en sus manos, donde estaban descabezando personas dentro de la Ciudad de México. Eso es un comportamiento de los grupos, pues, lo más parecido a los cárteles más sangrientos que hemos visto en América y en otros países. Por otra parte, diversifica los delitos, ¿no? Al darse cuenta que corrompen a la policía y que ya pueden vender drogas, y entonces pueden también meterse a la piratería, y entonces pueden cobrar piso, y entonces extorsionan, y entonces hacen trata de personas, y entonces invaden predios. Y al diversificarse de esa manera, pues son grupos que ya están totalmente fuertes, apropiados de territorios. Esos ya no son pandillas, esos ya no son grupitos que venden drogas al menudeo. El armamento que tienen, el que se les ha detectado, que son armas largas, fuertes, es importante. Y por último, las cadenas de distribución. Hay un momento en la Ciudad de México donde dejan de abastecerse solo de los Beltrán Leiva o del cártel de Sinaloa, como se había hecho históricamente, para ellos encontrar sus propios vías de suministro, producción y distribución. El cártel de Tepito lo ha hecho hasta vía Cancún, como sabemos, estos paquetes que avientan de avionetas o de aviones en ciertas zonas. Y el cártel de Tláhuac, por ejemplo, se hizo de alianzas con los Guerreros Unidos o con algunos grupos de Guerrero y de Morelos para abastecerse. En ese momento en que se empiezan a fortalecer y manejan esos volúmenes y ese carrusel de delitos, ya no son pandillas. Y eso ocurrió, Guillermo, desde hace años, pero no lo quisieron ver. Y esa negación afectó rotundamente, muy, muy fuerte, afectó
de una manera que solo permitió a este monstruo, como decimos en el libro, que creciera hasta que sus tentáculos de pronto los vimos esparcidos por toda la ciudad. Claro. Una de las cosas que más me gusta mucho, que más me gusta del libro, me gusta mucho, es que tiene un nivel de detalle de un grano muy fino en las historias que vas contando. Me entretuvo muchísimo y me hizo tener pesadillas la historia del Heavens y todo el capítulo, por ejemplo, sobre CEU, que también es un asunto que no quisimos ver, cuando lo vimos ya era demasiado tarde, etcétera. Está muy bien explicado y muy bien narrado. ¿Quiénes son tus fuentes y cómo llegaste a este nivel de detalle? Bueno, si quieres, no me digas quiénes son tus fuentes. Bueno, mira, primero te cuento. Pero hay un nivel de detalle que es muy importante y que es muy sabroso del libro. Sí, mira, primero te cuento cómo nació el libro, que creo que es importante para entender cómo son las fuentes de todo y también cómo se decidió escribir. El libro pues lo escribimos entre Antonio Nieto, David Fuentes y yo, porque en una charla de colegas nos dimos cuenta que era muy grave lo que estaba pasando, que no estaba registrado, documentado, y que cada quien tenía una parte distinta de la película. Mis fuentes eran muy distintas a las de David, las de Antonio muy distintas a las de los dos, pero haciendo una mezcla podíamos corroborar lo que cada uno tenía y podíamos completar exactamente la mezcla para el pastel. Entonces hay fuentes de toda y nuestra metodología es como la más básica, digamos que al menos 3 nos confirmaran el hecho en el que nos estábamos basando. Es mucho revisar averiguaciones previas, tener acceso a expedientes, y cuando encontrábamos, porque el expediente está de este pelo, ¿no? Y de pronto, aquí está la historia, esto es lo que va a reflejar lo que ocurrió ese año. Al encontrar esa historia, lo que hacíamos era ir cada uno con nuestras fuentes para corroborar y encontrar el mayor nivel de detalles para poder hacerlo atractivo, porque contar un libro abstracto del narco es muy aburrido, hasta pensamos en meter académicos y decíamos, no va por ahí. Tenemos que contar historias en el que el lector se apasione y sienta casi como un episodio, capítulo por capítulo, y que cada capítulo narre a partir de 1, 2, 3 historias lo que estaba ocurriendo en ese momento, porque es un poco cronológico el libro. Entonces, digamos, la metodología es esa, nuestras fuentes van de todo, o sea, hasta altos mandos federales, ex mandos federales que nos dieron acceso a expedientes y nos explicaron muchas cosas que incluso para ellos eran alarmantes y que las autoridades capitalinas no querían ver o no querían aceptar, hasta fuentes, yo te puedo decir, ex policías que llegaron a tener lazos con personas de la mala vida, por así decir, por algunos grupos, con policías en activo, con MPs, tuvimos acceso a, bueno, en fin, un sinfín de fuentes. Lo que quiero decir es que van desde muy de a pie hasta altos mandos con acceso a expedientes, no solo aquí, sino algunos en Estados Unidos. Y bueno, que nos ayudó que fuera entre 3 manos y que ningún capítulo tuviera nombre, precisamente por eso, porque entre las 6 manos mezclamos, escribimos y corroboramos que todo, y solo publicamos lo que más o menos pudimos corroborar, al menos con 3 fuentes, lo que pudimos corroborar, porque había otra información que estaba buena, hay que decirlo, pero que si no era corroborada al menos por 3 vías, no la publicamos, y ahí está. Muy bien, vámonos a un corte y regresamos contigo, Sandra Romandía, para seguir hablando de narco en la Ciudad de México. La Secretaría de Salud reporta este 10 de julio de 2020 que en México hay 289.174 casos confirmados acumulados de COVID-19, 29.627 casos activos y 81.838 casos sospechosos. 34.191 personas han fallecido y el 61% de los casos se han recuperado. Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Gobierno de México. Si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Osorno, hablo con Sandra Romandía sobre el libro Narco en la Ciudad de México. Estamos tratando de hacer una narrativa acerca de cómo fue creciendo el problema en la Ciudad de México, cómo los gobiernos locales se encargaron de voltear la cara hacia otro lado y hasta que el monstruo se hizo ya ingobernable. Sandra, ¿vienen tiempos difíciles? Sí,
vienen tiempos difíciles si no se actúa con la determinación adecuada, si no se actúa con inteligencia, y me refiero a inteligencia con labores de inteligencia, lo que te decía al principio. Esta alerta mayúscula del atentado contra Omar García Harfuch debe ser tomada muy en serio, no solo por el gobierno local, sino el federal, Guillermo. Si no, nos esperan días difíciles. El cártel de Jalisco Nueva Generación es un cártel muy violento, es un cártel que tiene una estructura muy bien armada, que tiene campos de entrenamientos en varias zonas del país, que tiene, digamos, hasta una metodología, por así decirlo, para llevar a cabo sus procesos de toma de territorios y de pelea contra bandas rivales. Es un cartel poderoso, con dinero, aun cuando le hayan detenido sus cuentas el pasado 2 de junio, más de 2,000 cuentas ligadas al cártel de Jalisco Nueva Generación, pero tiene una estructura financiera que ha sido una de las más fuertes y de mayor crecimiento. Pasó en solo unos años de tener presencia en 4 estados, ahora tener en 28 estados del país y a estar inmiscuido en 21 delitos. Entonces, sí es de preocuparse. Si esto fue una declaración de guerra, no vienen días fáciles para la Ciudad de México. Yo creo que las autoridades lo saben y de alguna manera los ciudadanos lo supimos ese viernes que nos despertamos con esa noticia y con esas imágenes, aparte fuertísimas del atentado. Y lo único que nos quedaría, digamos, como esperanza es que las autoridades actúen, que inviertan en inteligencia, que inviertan en realmente una estrategia que por fin libere a la Ciudad de México del yugo de estos grupos criminales. ¿Cómo afecta la pandemia a la situación de la violencia en la Ciudad de México? Pues mira, por una parte, las extorsiones y cobro de piso han continuado en muchas partes donde los negocios permanecen abiertos. Yo he podido hablar con algunos fuentes de temas de ambulantaje, comercio informal y comercio informal también. Eso no se ha detenido a pesar de la pandemia. Por otra parte, hay como un cambio en cuanto al abastecimiento de drogas que ha afectado a todos los cárteles porque no hay el mismo flujo internacional para transportarlo o para recibir la mercancía. Entonces, en el caso de la Unión, por ejemplo, hay algunos indicios, algunas autoridades han investigado, fuentes que están en esto, pues saben que están teniendo problemas de abasto, pero han seguido operando. Digamos, se tuvieron que aliar a otro grupo pequeño que tenía por alguna extraña razón como un stock, digamos, almacenado, sí, como una empresa. Funcionan como una empresa, sí, por si algo pasaba, tenía un stock. Y hay unas alianzas que les han permitido mantener. Ahora, insisto, en tiempos de pandemia hubo muchísimas detenciones, pero en las zonas más complicadas los homicidios han aumentado. Las extorsiones han bajado en las denuncias, pero hay que decirlo, la gente no sale a denunciar. Entonces, es totalmente explicable, sí. No se puede medir, o sea, no es fiable esa cifra, más bien las de los homicidios sí, porque esas se persiguen de oficio, y en eso estamos viendo que no ha parado, Guillermo, y bueno, a nivel nacional, ni decirlo, ¿no? Los homicidios han crecido cuando en otros países como Colombia, Panamá se redujeron a la mitad en estos días, incluso El Salvador tuvo un pico ciertos días, que fue cuando implementaron las medidas en las cárceles y todo eso tan polémico, pero luego volvieron a bajar. La mayoría de los países han bajado y en México han aumentado. Wow. Sandra, es un libro que no salió ahora, es un libro que ya tiene circulación desde hace varios meses. Lo que te quería preguntar es si se han tomado o se han preguntado si hay que agregarle un capítulo más. O sea, si las cosas todavía se han hecho más complicadas o han tomado un derrotero distinto a donde lo dejan, porque parecería que es una historia interminable. Es una historia interminable. De hecho, era muy difícil terminarlo, cerrarlo. Cada que ya entregábamos al editor, le decíamos, espérate, faltaba algo, sí. Es muy común, ¿no? Y el editor hasta que nos dijo, ya, tenemos que cerrar y con eso nos vamos y después vemos si hay un Narcos CDMX2, que por supuesto yo creo que con todo lo que ha pasado y ojalá no pasen más cosas, pero habrá que explicar todavía más. Sí hay un capítulo más pendiente que por supuesto mucho tendría que ver con el cártel de Jalisco Nueva Generación y las alianzas que ha estado haciendo, que todavía está haciendo en la ciudad. Pero bueno, nosotros periodistas al fin mantenemos las investigaciones y seguimos reportándolo desde nuestras trincheras, yo desde mis columnas, los compañeros de sus medios de comunicación. Y bueno, ya veremos qué dice la historia y qué dice la ciudad para ver si hay otro libro a futuro. Pero definitivamente han pasado cosas después de estos meses porque esta ciudad es muy dinámica y
y habrá que documentarse. ¿Cuál es tu opinión de la estrategia de Omar García Harfuch y de la propia Claudia Sheinbaum? Bueno, yo creo que tiene puntos positivos, como te digo, cambiar de la negación a la aceptación y a la acción, ya de por sí es muy bueno, o sea, es un punto muy positivo. El otro punto es que la estrategia no ha derivado en que la ciudad esté más tranquila. No es de la noche a la mañana, todos lo sabemos, hemos manejado estos temas y es súper, muy complicado, pero hasta ahorita no se ha visto una efectividad en cuanto a que todos nos sintamos más seguros. Yo las conversaciones que tengo con dueños de antros es, ya vamos a abrir, pero tenemos miedo de volver a ver a los de la Unión aquí parados otra vez pidiéndonos la lana. O sea, no hemos ganado nada, pero por una parte estamos tranquilos porque no les hemos tenido que ver las caras. Pero mientras persista esa intranquilidad y un comerciante o un empresario esté afuera con miedo, sabiendo que si denuncia, luego se filtra su denuncia y pues su vida está en riesgo, pues no es una estrategia efectiva, ¿no? Tiene que haber mucho más que eso. Y lo comentaba yo hace poco en una columna del Washington Post, que siguen deteniendo personas, pero los reclusorios, por otra parte, son un desastre. Los llevan a los líderes, el Betito, etcétera, los de la Unión están en el reclusorio Oriente, los llevan al reclusorio Sur, donde la CNDH desde hace años está diciendo que están reprobados, sobrepoblados, hay autogobierno. Ellos siguen mandando desde ahí y siguen dando órdenes y siguen teniendo una estructura. Entonces, mientras no se ponga orden en otros puntos donde no los estamos viendo, como los jueces, por ejemplo, los juzgados, que luego los libran, es una puerta giratoria, pues el problema se vuelve mucho más complicado. No exento a ninguna autoridad, mucho menos a la Ciudad de México, que es su deber, pero también hay áreas donde ya no pueden entrar, digamos, y que a pesar de que hacen las solicitudes para pasar a los detenidos a reclusorios federales, no pasan, y ahí están, y siguen ahí mandando y siendo manda más porque algún juez los ampara, porque de alguna manera les niegan este camino. Entonces el problema es súper, súper complejo, y sí tiene que revisarse la estrategia, ser más inteligente, pero me gusta también resaltar lo positivo, que es si hay un cambio con respecto a las administraciones anteriores. Sandra, pues no me queda más que felicitarlos. La verdad es que es un trabajo estupendo, un trabajo, como dije, también muy detallado, que nos deja una sensación sin aliento al final del libro, pero que también nos da una visión más clara, por lo menos, acerca de cómo se fue construyendo y cómo ha ido cambiando el asunto del tráfico de drogas y las bandas criminales en la Ciudad de México, en un lugar en donde se negaba rotundamente su existencia. Muchísimas gracias, Sandra. Te mando un fuerte abrazo. Y a ustedes, amable audiencia, nos vemos aquí el próximo sábado.